Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Shalom, bendiciones a todos los que están ahí conectados en la 102.7 Atlántida FM, los que están en TikTok, en Facebook, los que van a pasar, los que van a mirar, gloria al Señor. El Padre te bendiga, quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves, 19:30 y los días sábados a las 16 horas. Es así, Apocalipsis 7 del 1 al 8, voy a leer completo para luego meditar el versículo 1, ¿verdad? Dice, los 144,000 sellados. Dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Gloria al Señor, acá podemos ver entonces que cada tribu, sí, salvo la de Efraín y la de Dan, no están aquí, pero luego ellos son restaurados nuevamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Podemos ver que aquí están estas 12 tribus, sí, que dice que tienen 12,000 sellados cada tribu. Así que ahora vamos a ver eso, pero por en cuanto vamos a comenzar en el versículo 1, ¿sí? Que dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y esto es muy interesante porque la palabra viento tiene que ver justamente con el ruaj del Señor, ¿verdad? Que el ruaj significa justamente eso, ¿verdad? Viento o aliento o espíritu también. Entonces podemos ver que estos ángeles, sí, dice la palabra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra. Entonces, podemos ver en Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio, por supuesto, nos lleva a la Torá del Señor, porque cuando estudiamos las Escrituras desde el contexto hebreo, por supuesto que vamos a meditar la Torá, porque la Torá son los mandamientos del Señor. Entonces dice en Deuteronomio 29, 9 al 13, dice así, Guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Yahweh vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. Dice, vuestros niños, vuestras mujeres y extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es interesante porque el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Con mano poderosa, dice la palabra. Dios levantó un Salvador, como en el caso de Moisés, y saca al pueblo. Y el pueblo viene, camina al desierto y todo lo que sucede. Luego el pueblo se rebela, se divide el reino, ¿sí? También vamos a hablar un poquito hoy. Se divide el reino, porque el reino eran las 12 tribus, después de la muerte de Salomón, ¿sí? El rey Saúl tuvo el reino completo, el rey David tuvo el reino completo, el rey Salomón tuvo el reino completo, pero Salomón pecó tanto contra Dios que Dios determinó
que luego de su muerte, en la mano de su hijo, el reino se iba a dividir. De hecho, el reino se dividió, quedaron 2 tribus para el reino del sur, que es el hijo de Salomón, con Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus quedó para el reino del norte, que dominó o predominó, vamos a decir, sobre ellos, Jeroboam, ¿sí? El siervo de Salomón. Entonces podemos ver que todo se vuelve a repetir, ¿sí? Porque estas tribus, más que nada las 10 tribus del reino del norte, toman un rumbo equivocado y se gentilizan en las naciones porque comienzan a adorar a dioses paganos y pierden su identidad. Es lo que, si nosotros meditamos sobre las escrituras, es lo que sucede con el enemigo. Cuando el enemigo nos aparta de Dios, ¿sí? El enemigo no es que un día estás súper en la presencia de Dios y estás ayunando y estás orando y pum, un día para el otro te levantás y no quieres saber más nada con Dios. No, no es así. El enemigo va haciendo cosas día a día con tu vida. Un día no orás, otro día tampoco orás porque estás cansado, otro día orás un poquito porque sabes que tenés que orar, al otro día ya no oras tanto y al otro día oras menos y así, y después te invitan acá y bueno, y como ya no oras tanto, te vas para donde te invitan porque el ser humano se empieza a corromper. Entonces comienza a suceder cosas y cuando el ser humano se da cuenta, está corrompido totalmente, ¿sí? Está corrompido totalmente y está totalmente apartado de la presencia del Señor. Y mi esposo siempre dice esto, ¿verdad? Irse de la presencia de Dios, irse de su santidad, ¿sí? Y entrar en la corrupción de lo que es el mundo, ¿sí? Sin Dios, es tan fácil muchas veces, pero el volver es tan difícil. Es como si fuera, él siempre nos hace esta representación, ¿verdad? Es como si fuera que subís a una montaña y en la montaña te están lanzando viento para que sea pesado y nunca llegues a la cima. Y eso sucede cuando el ser humano se aparta de Dios y cuesta muchísimo volver. Entonces, por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos preceptos, ordenanzas y mandamientos que guardar para poder permanecer en Él. Entonces, hemos sido tan corrompido el pueblo de Dios, ¿sí? Que hemos cambiado las escrituras, ¿sí? Es impresionante cómo hemos entrado en una teología de reemplazo y nos hemos apartado totalmente de Dios y hemos creído también que las escrituras no tienen nada que ver con nosotros, lo que es la Torá y los profetas y todo esto. Sin entender que el Señor dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Y los que enseñan estos mandamientos y los guardan serán llamados grandes, pero los que no lo guardan y no lo enseñan serán llamados pequeños. Dice la palabra. No sé cómo hemos leído en otro tiempo, pero bueno. Que el Padre nos ayude en este tiempo de la restauración de Israel y que podamos realmente comprender y entender que los mandamientos son eternos para nuestras vidas y que somos pueblo de Adonai. En el capítulo 29 ahí mismo, ya vamos a entender por qué leo esto, ¿verdad? 29, 18 y 20 dice así. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de otras naciones. No sea que haya en medio de ti, en medio de vosotros, raíz que produzca hiel y ajenjo. Bueno, en Hebreos 12:15 dice que no se halle entre ustedes alguien con raíz de amargura que contamine a todo. ¿A qué se refiere? Justamente que no se halle un idólatra, que no se halle alguien que le parezca todo normal. Hay personas que a todo le parece normal y que no están así y que no debemos santificarnos tanto. Hay personas que dicen todo esto, ¿verdad? Y no es así. Realmente sí debemos santificarnos. Realmente debemos reconocer que somos pecadores y debemos arrepentirnos cada día porque necesitamos la santidad de Dios para permanecer en este mundo lleno de pecado que vivimos, ¿sí? Entonces dice, y suceda, dice, que no haya entre vosotros alguien con raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, dice, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez
quite la sed. No querrá Yahweh perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Yahweh y su celo sobre el tal hombre. Y se asentará, dice, sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Yahweh, muy bien, es impresionante, yo sí lo sé, lo enseño, que el Señor se llevó toda maldición de la ley, es una realidad, pero nos debemos preguntar por qué muchas veces vivimos maldición. Porque muchas veces vivimos situaciones que el Señor dijo, ninguna enfermedad que envié a los egipcios enviaré sobre mi pueblo. Pero ¿por qué el pueblo de Dios muchas veces está en enfermedad, en ruina, en separación, en desorden, en un montón de situaciones? ¿Por qué? Porque hemos corrompido la palabra del Señor y nos hemos corrompido nosotros, ¿verdad? Entonces dice justamente, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. ¿Y cuántos en este día nos dicen eso? No, yo tengo paz porque Yahshua o Jesús ya se llevó todo, él ya hizo todo y yo tengo paz porque vivimos bajo la gracia. Y con la excusa de que vivimos bajo la gracia, muchos se hacen los graciosos y viven como quieren porque es una realidad, ¿sí? Entonces, realmente haciendo vana la palabra de Dios de lo que justamente estamos hablando. En el versículo 21 al 23 dice así, y lo apartará Yahweh de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Yahweh la habrá hecho enfermar. Azufre y sal abrasadora toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Seboín, los cuales Yahweh destruyó en su furor y en su ira. Oiga, es muy interesante porque todo lo que sucedió volverá a suceder, ¿sí? Así como nuestros hermanos, salieron de Egipto, sí, con mano poderosa, nosotros saldremos de Babilonia con mano poderosa, así como nuestros hermanos anduvieron por el desierto, nosotros andaremos en el desierto, pero nada, ningún pelo de nuestra cabeza nos será quitado, dice la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver eso justamente. Ahí en Deuteronomio 29, 25 al 29 dice así, dice, y responderán, dice, por cuanto dejaron el pacto de Yahweh, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Yahweh contra esta tierra para traer sobre ella toda la maldición escrita en este libro. Y Yahweh los desarraigó de la tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien, ahora sí, dice la palabra justamente, dicen las personas justamente que el Señor se llevó toda maldición, que vivimos bajo la gracia, que aparentemente es como que está todo permitido según algunos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor en Hebreo 10:26 dice, el que pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Entonces, ¿por qué dice esto? Entonces, porque si nosotros ya hemos recibido el conocimiento de la verdad y volvemos a pecar deliberadamente, porque vuelvo y repito, somos pecadores y no vamos a decir que somos sin pecado, porque eso sería mentira. Sí, porque entonces no tendría que haber en nuestros pensamientos nunca jamás un pensamiento de pecado. Y sí tenemos pecado, porque pecamos en pensamiento, pecamos en actitud muchas veces, pecamos en las miradas muchas veces, pecamos de distintas maneras, pero el Señor dice que si pecamos
abogado tenemos para con Yeshua el justo que aboga nuestra causa. ¿Sí? Ahora bien, pecar deliberadamente es otro asunto, es decidir ir a pecar. Eso es lo que siempre hablo, es decidir vivir una vida de pecado. Son dos cosas distintas, ¿sí? Tener un accidente porque pienso mal o porque tuve un ataque de ira, pequé. Y otra cosa es decidir tomar un tiempo, un día, una hora para ir a pecar. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, podemos ver que dice que Juan vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Zacarías 6:5 podemos encontrar también, gloria al Señor, vamos a ver en Zacarías 6:5, dice así, dice: y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces, lo que está hablando Zacarías es lo mismo que está hablando Apocalipsis. Por eso te digo que debemos ir a los libros. Entonces, la maldición, ¿sí? ¿Por qué está la maldición? Porque justamente en el tiempo del Apocalipsis, sí, muchos pasarán ciertas cosas. Y ahí es donde muchos van a blasfemar contra el Señor y otros van a esperar que ser arrebatados, porque muchos van a pensar que ya sucedió, porque nos han enseñado tanto tiempo que la iglesia, por decirlo así, ¿sí? Se iba de la tierra, que el Señor venía a buscar a la iglesia, y después recién iba a haber la gran tribulación o lo que va a suceder. Y esto no es así. El pueblo de Dios va a pasar por la gran tribulación, por los momentos difíciles, pero será librado. Por eso debemos entender y aceptar su Torah, porque ¿qué es lo que nos va a librar del mal? Justamente su Torah. Porque ¿qué fue lo que le libró a nuestros hermanos siempre? Fue guardar los mandamientos de Dios. Todo lo que está escrito es una enseñanza para que podamos vivir como a Dios le agrada y ser libre de la ira, del mal y de todo lo que pueda venir sobre este mundo. Dios no es injusto, eso debemos entender. Malaquías 4 del 1 al 6 dice así. Vamos a leer Malaquías. Gloria al Señor. Dice así. 4 del 1 al 6. 4 del 1 al 6. Así. Dice así. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿A quién? A los que temen el nombre del Señor. Y en sus salas traeré salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿De qué pueblo eres? Tú me dirás, bueno, sí, yo soy, no sé, argentina, soy norteamericana, sí, pero ¿de qué pueblo eres según tu fe? Somos israelitas porque fuimos injertados en el olivo verde que es Israel, ¿verdad? Entonces dice que nosotros nos debemos acordar de la ley de Moisés. ¿A qué se refiere? De la Torah de Dios, de los mandamientos. Mi siervo dice, el cual encargué en Horeb, ¿sí? Ordenanzas y leyes para todo Israel, no solamente para Israel que estuvo a los pies del monte, sino para todo Israel que vino a ser injertado inclusive en el olivo verde después de Yeshua o de Jesús. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible.
¿Quién es el profeta Elías? Juan el Bautista, ¿sí? Ya hemos visto esto, y Juan el Bautista representa justamente al profeta Elías, tenía el espíritu de Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ese espíritu está sobre todos nosotros. Ese espíritu de Elías está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio la doble porción del espíritu. ¿Quién tenía la doble porción del espíritu? Elías. El Señor nos dio a nosotros la doble porción del espíritu, donde nosotros hacemos volver, ¿sí?, el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Justamente por medio de la Torá de Dios. Esto es muy interesante porque todo lo que trata justamente la restauración de Israel tiene que ver con la vuelta de la Torá, tiene que ver con los mandamientos de Dios. Y acá hemos leído, ¿sí?, que justamente hollaré, dice, a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y esto en otra oportunidad, recen a Dios, o qué sé yo, alguien que no cree en Dios. No. Todos los que no tengan la Torá de Adonai, porque ya hemos estudiado justamente que dice la palabra, y a causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A qué se refiere? Ahí dice anomía, se refiere justamente que a causa de multiplicarse los sin ley, los sin Torá, se va a multiplicar, justamente va a haber falta de amor, ¿sí? Odio entre las personas. Entonces dice en el Salmo 139, 7 al 13, ya vamos a una alabanza. Dice el Salmo 139, a ver, sí, 7 al 13 dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aunque la noche resplandezca alrededor de mí, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Entonces acá podemos ver, gloria al Señor, que aunque nos escondamos, ¿sí?, de la presencia del Señor, en cada lugar está Él. Y esta palabra, ¿sí?, alas, es la palabra kanaf, ¿sí?, que significa alas o también manto. Entonces, Él los cubre con su manto poderoso. Podemos ver en el Salmo 91 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es esa sombra? La Torá de Dios. ¿Por qué? Porque justamente el Señor ha dado su manto. ¿Para qué? Para que en una forma profética se cubran, ¿sí?, sus hijos, para entender, ¿sí?, o para poder comprender que de esa manera, por medio de su mandamiento, porque ¿qué pasaba con el manto, o qué pasa con el manto, el talit, ¿sí?, que tiene los sí colgados, que son las flequitos, ¿sí?, que tiene el sí, que es el manto. Si tú buscas en Wikipedia manto judío, para que lo vas a encontrar más fácil así, pero no quiere decir que sea judío, ¿sí? Es el manto del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de oración. Entonces, vas a ver que es un manto, sí, rectangular, que tiene sus flequitos, y esos flequitos se llaman sí, y esos tipifican la Torá de Dios, ¿sí? Porque justamente, ¿qué es lo que nos cubre a nosotros del mal de este mundo? Y nos cubrirá la Torá de Adonai. Por eso es que antes que venga todo lo que va a venir sobre este mundo, el Señor viene a revelar su Torá a los que quieren escuchar y sean obedientes. Entonces, ¿qué sucedió cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto del Señor? ¿Qué sucedió? Dice que salió poder. Esto es algo profético. Salió poder. Y la mujer fue sanada en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque tocó el manto, se aferró al manto, se aferró a la protección de Dios,
¿sí? Esto es muy interesante y es muy... Y estamos meditando el capítulo 7 de Apocalipsis y dice así el versículo 2 y el versículo 3 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a toda la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, acá vamos a entrar en algo más importante todavía, sí, porque debemos descubrir, ¿verdad?, quiénes son los 144.000 sellados. En el capítulo 14 del mismo libro, ¿sí?, de Apocalipsis, 14 de 4 y 5 dice así. Vamos a leer el mismo libro, que ya vamos a llegar más adelante al capítulo 14. El versículo 4 y el versículo 5 dice así, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, es muy importante porque estos 144.000 dice que son vírgenes, ¿sí? Dice que siguen al Cordero, que no fue hallado mentira en ellos, ¿sí? Dice, siguen al Cordero donde quiera que va, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dice, y en su boca no se ha hallado mentira, pues son sin mancha delante de Dios. En Sofonía 3.13, vamos a leer qué dice Sofonía 3.13. Aquí, Sofonías 3.13. Están los profetas menores, ¿verdad? Dice así, ya lo encontramos por acá. Aquí está. Sofonías 3.13 dice así. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Muy bien, entonces acá podemos ver, ¿sí?, que estos 144.000 son justamente un remanente, ¿sí?, que son vírgenes, que siguen al Cordero, que no se halló mentira en sus bocas y que representan, por supuesto, a las 12 tribus de Israel. Y en el capítulo, el 14 del versículo 1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y esto quiero hablar un poquito sobre este versículo en la parte última, principalmente, que dice que estos 144.000 tenían, ¿sí?, en la frente escrito el nombre de él, del Cordero, y el nombre de su padre escrito en la frente. Muy bien. Todo el sistema del cristianismo, el sistema religioso, dice, por supuesto, Jesús es Jehová, ¿sí? Entonces sabemos que el nombre del Cordero es Jesús, según la transliteración del nombre, y el nombre del Padre es Jehová, ¿verdad? Pero de hecho no son sus nombres verdaderos, ¿sí? Son transliterados, no son verdaderos, porque ellos justamente es un Dios, Dios de los judíos, del pueblo de Israel, y él vino justamente en un pueblo judío, es el león de la tribu de Judá, no es un Dios romano. Entonces, no va a decir en la frente, ¿sí?, Jesús y Jehová. Absolutamente no. Entonces, cuando nosotros leemos los salmos, vamos a encontrar la palabra ya, de Yahweh, ¿sí? Por eso que encontramos la palabra ya, Y-A-I-H, ¿sí? Si tú miras en tu Biblia vas a encontrar la palabra ya o ja.
Entonces podemos ver que por eso es que nosotros cuando entramos a la Torá comenzamos a hablar el nombre verdadero del Señor, que es Yahshua. No obstante, algunos dicen Yeshua con E. Yo, particularmente yo, creo que es realmente, y lo digo, Yahshua. ¿Por qué? Porque Ya es el nombre del Padre, de Yahweh, ¿sí? Y no obstante, no sabemos bien exactamente cómo realmente se dice el nombre, ¿sí? Lo podemos leer y nada más, pero por conforme la escritura nos da también estas iniciales, ¿verdad? Podemos entender que es de Yuhei Bajei, ya de Yahweh, ¿sí? Y Shua, que es la raíz de salvación. Entonces, ahí encontramos el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Por eso yo explico desde mi punto de la fonética de cómo pronuncio el nombre de Jesús, ¿sí? Que es, para mí, como yo lo pronuncio, es Yahshua. No obstante, algunos dicen que es Yeshua, otros dicen que, bueno, que es Yahoshua, bueno, distinto. Pero entendiendo que estos tendrán el nombre del Padre, del Cordero y del Padre, del Hijo y del Padre, en un solo nombre, no va a decir Jesús y Jehová, no, en absoluto, olvídate, eso no va a existir en el milenio, no existe nada que tenga que ver con lo romano, ni griego, absolutamente no. Aquí solamente va a existir lo que es la figura de Cristo y del Padre según el pueblo, que es el pueblo de Israel. Entonces será el nombre del Padre y del Hijo, Yahshua, Yahweh, y Shua de salvación, Yahshua. Bueno, esa es mi explicación con respecto a por lo que yo como pronuncio el nombre de nuestro Señor. En Éxodo 28:36 podemos encontrar Éxodo 28:36 dice así. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yahweh, ¿sí? Acá podemos ver que los sacerdotes tenían una lámina que se ponían en la frente, ¿sí? Proféticamente, por supuesto, para lo que va a venir, que obviamente es lo que se está viviendo en este tiempo, y preparándonos, por supuesto, para la venida del Señor, porque los tiempos se acercan. Entonces, el sacerdote, ¿qué hacía? Se ponía una lámina donde estaba grabado el nombre, la palabra, la frase, santidad a Yahweh. Muy bien. En Ezequiel 9:6, el libro de Ezequiel, el profeta mayor, dice así. Gloria al Señor. Dice así. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Acá podemos leer, mejor dicho, en la visión justamente que tuvo Ezequiel, ¿sí? Esto también es profético, y podemos entender, ¿sí?, que el Señor les mandó a hacer un juicio porque estos se habían corrompido de tal manera. Y es lo mismo, por eso el Señor dijo, vuelvo y repito, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, por eso es que volvemos a lo mismo y sucederá lo mismo, porque el ángel va a salir a matar, ¿sí? Pero dice, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, y aquí está la letra, ¿sí? Aleph Taf, que es señal, ¿sí? O se puede traducir et o ot, ¿sí? Que es justamente señal, marca o pacto, ¿sí? El Aleph Taf. Entonces dice pero todo aquel sobre el cual hubiere Aleph Taf, por eso yo quisiera que escuchen y comprenda dónde quiero llegar. Por eso es que en Apocalipsis dice, Él es el alfa y la omega. ¿Por qué dice el alfa y la omega? Él no es el alfa y la omega. Fue traducido alfa y omega, pero Él no es un Dios griego. Él es un Dios hebreo. Él es el Aleph Taf.
¿Cuál es el alfa y la omega? La primera y la última letra del alfabeto del abecedario griego, porque al traducir se tradujo como justamente el griego, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que nuestro Dios no es griego ni es romano. O sea, él no es el Aleph Tav, él es el alfa, él no es el alfa y el omega, sino él es el Aleph Tav, la señal, ¿sí? Ya me confundí con estas letras. Bueno, él es el Aleph Tav, ¿sí? No os acercaréis, dice, el que tiene la señal. ¿Y quiénes son los que van a tener la señal? El Aleph Tav, los que tienen la Torá. Los que tienen la Torá, ¿sí? El Aleph Tav, el principio y el fin de la palabra de Dios. Todo, todo. Entonces el Señor dice en su palabra, los que agregan a esta palabra serán malditos y los que quitan, por ende también serán malditos. Entonces dice, no agregarás nada ni quitarás nada. ¿Y qué es lo que nos han quitado? Absolutamente todo, porque en el sistema religioso nos han quitado todo y lo que justamente nos quitaron, la Torá de Dios, porque nos dijeron que no era nuestra, ¿sí? Y nos maldijeron de esa manera. ¿Por qué? Porque nos quitaron los mandamientos de Dios donde ellos tienen o conllevan bendición, restauración, restitución, ¿cómo se dice? Producción o multiplicación. Eso lleva la Torá de Dios. Pero nos han cortado de tal manera y nos han dicho, esto tienen que hacer, lo otro no porque no es de ustedes. ¿Cómo? Nos hicieron daño realmente. Entonces dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y la palabra de Dios dice, si el juicio comienza por la casa, ¿dónde quedará el malvado y el impío? Imagínense, si el juicio comienza por la casa, ¿dónde quedarán los que no tienen la Torá de Dios? Oiga y entienda lo que estoy hablando. Entonces podemos ver, gloria al Señor, dice en número 31, podemos ver también una indicación importante. Vamos a ver, porque el Señor sella, justamente tenemos que saber por qué el Señor sella, ¿sí?, a estos 12,000 de cada tribu. Oiga lo que dice número 31, del 1 al 5. Dice, Yahweh habló a Moisés, todo, por eso te digo, todo lo que pasó, pasará. Yahweh habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos alguno de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel. Enviaréis a la guerra 1,000, oiga. Dice, así fueron dados de los millares de Israel, 1,000 de cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Entonces, antes de entrar, oiga y entienda, antes de entrar, el pueblo de Israel que vivió 40 años en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo, ve y haz venganza contra Madián, ¿sí?, que eran los enemigos de Israel. Y ahora, antes de entrar, ¿sí?, a la tierra prometida, que es el milenio, el Señor nuevamente dice lo mismo. Levanta 12,000 sellados de cada tribu. Ahora se multiplicó, eran 1,000 en números, ahora dice 12,000 de cada tribu. Dice, para hacer venganza, ¿contra quién? Contra el sistema religioso, ¿sí?, de Babilonia. Oiga, qué tremendo. Y estábamos viendo justamente todo lo que sucedió, ¿sí? Volverá a suceder, ¿sí? Ahora justamente dice la palabra en Apocalipsis que son 12,000 sellados por cada tribu. En el tiempo de Moisés, ¿sí?, cuando estaban en el desierto eran 1,000 por cada tribu. Haz la venganza, dijo, a mi pueblo, ¿sí?, dijo el Señor, contra Madián, antes de pasar la tierra. Entonces, 3,500 años después, Dios envía 12,000 por tribu. Estos 144,000 probablemente son niños que recibirán el poder de Dios para vencer, probablemente. Oiga lo que dice Joel, ¿sí? ¿Por qué te digo esto?
Vamos a la escritura, ¿sí? Joel 2, 28 al 32 dice así. Dice así. Y después de esto derramará mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes se verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, entre el remanente al cual él habrá llamado. No son todos, es un remanente, ¿sí? Por eso debemos ser cuidadosos y celosos de las cosas de Dios, porque es un remanente. Yo quiero estar en ese remanente. Creo que tú también quieres estar en ese remanente para no pasar la ira de Dios sobre la tierra, ¿sí? Joel 3, 11 al 15 dice así: juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Yahweh, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas. Dice, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Muy bien, podemos ver también ahí en el mismo capítulo de Joel 3 al 21 dice así: Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Entonces podemos ver que en el desierto Dios llama a su pueblo, ¿sí? Para darle una tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Israel, ¿sí? ¿Dónde descenderá la Jerusalén? En la tierra de Israel, en Jerusalén, ¿sí? Entonces podemos ver que toda la palabra habla de Sión, no habla de otro pueblo, habla de Israel y de Sión, ¿sí? Donde habitará el Señor. Y dará su voz, dice, desde Jerusalén, no dice desde otro pueblo, desde otra ciudad, dice desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Yahweh vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte de Dios? Sión. Y Jerusalén será santa y extraños no pasarán por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, dice. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Yahweh y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación en generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Yahweh morará en Sión eternamente y para siempre, de generación en generación. Gloria al Señor, qué tremendo. Entonces podemos ver que en Apocalipsis 12:6, vamos al libro de Apocalipsis 12:6, dice así: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar. ¿Quién es la mujer? Israel. ¿Quién es la mujer? Israel. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Todo lo que sucedió volverá a suceder. Donde tiene lugar preparado dice, por Dios, para que allí le sustenten por 1270 días, ¿sí? 3 años y medio, ¿sí? De la misma manera que Israel justamente que sucedió Israel en el desierto, los hijos de Dios volverán al desierto. Miqueas 2:12, ¿sí? Gloria al Señor. Quizás el desierto, por supuesto, no va a ser el desierto natural, sí, sino el desierto espiritual que se vivirá en este mundo, ¿verdad? Pero los hijos de Dios no se les será tocado ni siquiera un pelo
de su cabeza, dice la palabra del Señor. Miqueas 2, 12 al 13 dice así: de cierto te juntaré, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como oveja de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de los hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán caminos y pasarán las puertas, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y la cabeza de ellos, Yahweh. Muy bien. En Miqueas 5, de 5, 6 y 8 dice así. Miqueas, sí, ahí mismo, 5, 6 al 8 dice así: y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Ya hablamos justamente quién es este Nimrod en programas anteriores. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob, sí, hay un remanente, será en medio de muchos pueblos. ¿De dónde saldrán el remanente? De los pueblos, de todas las naciones. Por eso es que en todas las naciones hay un hijo de Dios que fue lavado y comprado con la sangre de Cristo. Ahora, que no tenga la revelación de la Torah aún todavía, no quiere decir que no sea el remanente, porque la Torah se está revelando a todos los hijos de Dios en el mundo. Entonces el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el río de Yahweh, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de oveja, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel habitará, el pueblo de Dios habitará tranquilo en medio del mundo, de la situación que irá a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cubierto por sus alas, ¿sí? Por su canaf, ¿sí? Como ya hemos leído, ¿sí? Por sus alas, ¿sí? Gloria al Señor que nos cubre, que eso es su Torah justamente. Entonces en Ezequiel 14, tenemos tiempo, sí. Ezequiel 14, 13 dice así al 23. Dice, sí, al 23, dice así. Dice, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ellos 3 varones, Noé, Daniel y Job. Oiga, qué interesante. Si estuviesen en medio de ellos Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedares desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones, ¿quiénes? Noé, Daniel y Job. Y estos 3 varones, dice, estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Yahweh el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos. Dice, ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombre y bestia, o bestia dice, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Yahweh el Señor, no librarían sus vidas ni a sus hijas, ellos solo serán librados. Oye, qué interesante, algo nos está diciendo la palabra, ¿verdad? O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella, en sangre para cortar de ellos hombres y bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Yahweh el Señor, no librarían a hijo ni hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. ¿Quiénes? Noé, Daniel y Job. Por lo cual, así ha dicho el Señor, dice, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios? ¿Cuáles son los 4 juicios?
los 4 caballos, ¿sí? El caballo blanco, que ya hablamos, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo, que fue traducido amarillo, que es caballo verde, ¿verdad? Dice, mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fiera y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Dice, sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos. ¿Qué hacían Noé, Daniel y Job? Eran justos. ¿Qué es la justicia? Y conoceréis la justicia y conoceréis la verdad, la justicia, y haréis justicia, tendréis justicia cuando guardaréis los mandamientos, preceptos y ordenanza de Dios. ¿Qué es la justicia? La Torah de Dios. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 6:25. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos. Ellos hicieron esto, fueron librados. Noé fue librado del diluvio. Daniel fue librado de los leones. Job fue librado de la muerte después de todo lo que le sucedió. Eran justos, guardaban los mandamientos, preceptos y ordenanza de Dios. Entonces vamos a mirar, vamos a decir, ¿por qué a ellos no les consumió la ira de Dios? ¿Por qué? Porque eran justos, hacían justicia. Y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Yahweh el Señor. Gloria al Padre. Bueno, vamos a dejar por aquí, gloria al Señor. En el próximo programa vamos a terminar esta última parte para continuar, gloria al Señor, con los últimos versículos del capítulo 7, ¿verdad? Que tienen que ver con la multitud vestida de ropas blancas. Así que, gloria al Señor, espero que haya sido de mucha bendición lo que pudimos descubrir hoy, y vamos a terminar en el próximo programa lo que resta, porque ya se nos fue el tiempo. Así que el Padre Eterno te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones a todos.